Buenas tardes, licenciada Jessica. Le damos la bienvenida al curso de manejo de la vía aérea, intubación y extubación endotraqueal. Cuando guste puede iniciar. Buenas tardes, voy a colocar la pantalla completa y me avisan por favor si tenemos problemas con el audio. ¿Se escucha con normalidad, licenciado? ¿Escucha bien? ¿Se logra escuchar bien entonces? Se le escucha con normalidad, licenciado. Podemos empezar entonces, ¿no? Sí, correcto. Ya, muchas gracias. Colegas, buenas tardes. Vamos a tener en esta tarde el tema manejo de la vía aérea, específicamente intubación y extubación endotraqueal. Para eso nosotros debemos de conocer específicamente el tubo endotraqueal, ¿no? Voy a iniciar entonces la presentación para que nosotros podamos conocer desde lo más básico hasta lo más complejo que es el procedimiento de la intubación. Recordemos, como personal de enfermería, nosotros no estamos autorizados en la intubación, pero sí durante toda la preparación para el procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento, tanto de la intubación como la extubación. Nuestra primera pregunta va a ser ¿por qué se debe intubar a un paciente, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes que van a ir a tubo endotraqueal son pacientes críticos que están en riesgo su vida eminentemente, puede ser por diferentes causas, ¿no? Entonces la vía aérea es una de las prioridades de un paciente crítico y su disfunción causa un aumento en la mortalidad de nuestros pacientes. De esta definición nosotros podríamos decir que la mayoría de nuestros pacientes que tienen alguna dificultad respiratoria va a ser necesario el uso del tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal, como les mencionaba, es un dispositivo que nos va a ayudar a manejar la vía aérea. Es que estamos hablando de un contexto de parada respiratoria, va a actuar de manera inmediata cuando se logra intubar al paciente. Pero si estamos hablando de un contexto de parada cardiorrespiratoria, recordemos que las siglas para la reanimación habían variado. Son circulación, el aire y la ventilación. O sea, verificar que la vía aérea esté permeable y empezar a ventilar. La prioridad en una parada cardiorrespiratoria es la circulación, no dejando de lado lo que es el aire y la ventilación. La vía aérea libre siempre es empezar a ventilar a través de la bolsa resucitadora. Entonces, ¿quién va a intubarse? A nuestros pacientes que están en etapa crítica, que tienen necesidad de manejar la vía aérea de manera inmediata. Eso vendría a ser nuestra primera respuesta de por qué se debe intubar a un paciente. ¿Cuál es la secuencia de la intubación rápida? Es lo que vamos a ver. Es un proceso, dice, utilizado para seguir y asegurar una vía aérea en pacientes con riesgo elevado de broncoaspiración o de regurgitación. Un paciente que haya ha iniciado una parada respiratoria, posiblemente puede ser por algún tipo de una obstrucción de la vía aérea, y para prevenir, por ejemplo, las broncoaspiraciones y las regurgitaciones, nuestra vía aérea debe estar ventilada. Como se ve en la imagen, nosotros necesitamos utilizar una bolsa resucitadora y vamos a ver también cuáles son los criterios en que no va a ser necesario utilizar la bolsa resucitadora y vamos a ir de frente a la intubación de nuestro paciente. ¿Qué es entonces la secuencia de intubación rápida? Es un procedimiento invasivo para lograr el acceso y el control inmediato de la vía aérea. En la mayoría son con los pacientes críticos, ¿no? El objetivo a lograr es aislar realmente la vía aérea
y lograr acceder a esta vía aérea inferior con la mayor inmediatez, la mayor rapidez y con los riesgos mínimos para poder ingresar a esta vía aérea. Ustedes logran observar, tenemos un tubo endotraqueal que está ubicado a nivel de la tráquea, ha logrado pasar lo que es las cuerdas bucales y estamos viendo también que la vía aérea se va a separar a nivel de la faringe, la laringe, la tráquea y va a ingresar a los pulmones y de manera posterior vamos a tener siempre el esófago que nos va a ayudar también en la parte digestiva cuando el paciente esté en etapa crítica, por ejemplo, está intubado, va a ser necesario colocar tal vez más adelante una sonda básica para la alimentación o tal vez por el contrario para una evacuación. Entonces estamos, cuando hablamos de una secuencia rápida de intubación, es el acceso a la vía aérea a través de un tubo endotraqueal, pasando por las áreas anatómicas de nuestra vía aérea superior. En este caso va a ser boca, laringe, faringe, vamos a pasar cuerdas bucales y lo que es la tráquea para poder ventilar nuestros pulmones. Cuando hablamos también de la secuencia de intubación rápida, vamos a tener que considerar, como les comentaba, qué pacientes son los que van a ir a intubación, ¿no? Son pacientes que han sufrido parada cardíaca, parada cardiorrespiratoria o solamente parada respiratoria, que son pacientes críticos que están con un paro inminente, ¿no? De una falla respiratoria agónica con hipotensión profunda acompañada de inconsciencia o un coma profundo con abolición de los reflejos de la vía aérea. ¿Qué reflejos no vamos a tener en este tipo de pacientes? No vamos a tener reflejo nauseoso, reflejo tusígeno, que van a limitar para que el paciente logre eliminar las secreciones, por ejemplo, la congestión o la ineficaz eliminación de secreciones va a ser también un criterio para lograr la intubación a través de la boca. Igualmente en imagen tenemos la posición, siempre con un rodete para lograr permeabilizar o visibilizar nuestra vía aérea y lograr ingresar el tubo endotraqueal para que sea una intubación más inmediata y fácil. ¿Cuáles son los predictores de una secuencia de intubación rápida, ¿no? Tenemos esta sugerencia de un trabajo que es del 2020, es una guía, donde nos dice cuáles son los predictores de el acceso a una vía aérea difícil. Vamos a tener dentro de esos predictores la dificultad para la intubación previa. Si es que el paciente ha sido programado, en este caso, por ejemplo, para una cirugía, nos informa que en algún momento estuvo intubado y ha tenido difícil acceso, eso va a ser un antecedente predictor para una vía aérea. La apertura de la boca, menos de 4 centímetros, igualmente va a ser difícil la intubación. La distancia tiromentoniana, menos de 6 centímetros, igualmente es un criterio para una vía difícil. La distancia externomentoniana, menos de 12 centímetros, igualmente es un criterio, ¿no? La extensión de la cabeza, menos de 30 grados, los gorditos que tienen cuello corto, que tienen masa liposa en la parte del cuellito, específicamente para la extensión de la cabeza, entonces el acceso va a ser más difícil para la colocación de instrumentos. Y esta es la famosa clasificación de Mallampati, donde la mayoría de los anestesiólogos te dicen, ¿no?, que abra la boca y podemos lograr observar como la 1, la ideal es la 1, que se logre visualizar las cuerdas bucales y el acceso a la vía aérea de manera inmediata. Pero cuando tenemos los scores de 3 y 4, estamos logrando ver en estas imágenes inferiores que la vía no es accesible, la vía respiratoria, entonces vamos a tener una vía aérea difícil. La protrusión mandibular es también un
un indicador negativo de nuestra vía aérea va a estar difícil, ¿no? El grosor del cuello mayor de 40 centímetros igualmente, ¿no? Tanto la extensión de la cabeza, menos de 30 grados, como el grosor del cuello mayor de 40 centímetros, perdón, va a ser los criterios que nos van a decir que nuestra vía aérea es difícil. Esto revisando de forma general, ¿no? En una secuencia de intubación rápida vamos a tener en consideración que muchas veces no vamos a lograr hacer, por ejemplo, el score de Mallampati. Vamos a tener que ingresar a la vía aérea a ciegas y realmente cuando se ingresa y se logra visualizar con el laringoscopio, recién corroboramos pues que tengamos una clasificación 3 a 4 que es de difícil acceso y obviamente si tenemos una secuencia de intubación rápida en un paciente con una extensión de la cabeza menos de 30 grados y que es un gordito con un grosor del cuello mayor de 40 centímetros, va a ser difícil el acceso a nuestra vía aérea. Cuando hablamos de una secuencia de intubación rápida, vamos a hablar de 4 pasos principales y estos pasos tienen que estar bien establecidos, bien definidos y debemos de controlar nuestros tiempos, ¿no? En cuanto a la planificación y preparación, lo debemos hacer en menos de 10 minutos. En la preinducción, que es la segunda etapa, vamos a hacer la preoxigenación, donde debe durar menos de 5 minutos, considerar la premedicación menos de 3 minutos, la tercera etapa es la fase de apnea, que más o menos debe durar un promedio de 1 minuto, la inducción, o sea, la parálisis e hipnosis simultánea, que es cero, en vez de durar prácticamente nada. La parálisis e hipnosis lo vamos a lograr con la premedicación. En cuanto a la posición del paciente y la precisión cricoidea, vamos a conseguirlo en 20 segundos, que es rápido. El uso del laringoscopio entre 45 a 60 segundos, el paso del tubo menos de 1 minuto y la comprobación del tubo, eso sí lo podemos hacer de manera inmediata o también esperar haciendo una placa de tórax para poder corroborar, por ejemplo, el posicionamiento del tubo. De manera inmediata lo podemos hacer a través de la auscultación, a través de la capnografía, son esos medios que nos van a ayudar a corroborar que nuestra secuencia de intubación rápida ha sido la oportuna y la adecuada. Vamos a ir desarrollando cada una de estas etapas y la primera es la planificación y la preparación. Conocer nuestra bolsa resucitadora es muy esencial. Esto es la bolsa resucitadora. Nosotros lo conocemos como Ambu, pero la marca de esta bolsa es Ambu. Su nombre correcto es bolsa resucitadora. Bolsa porque tiene esta bolsa de reservorio donde vamos a siempre tener llena de oxígeno para poder oxigenar a nuestro paciente. Tenemos lo que es este adaptador donde se debe conectar a la fuente de oxígeno de manera directa, no a un humidificador. El balón autoinflable, donde vamos a trabajar con nuestra mano para hiperoxigenar también a nuestros pacientes. Tenemos la válvula unidireccional o también llamada el PIP, ¿no? Para poder empezar a ventilar. Y la mascarilla que nos va a ayudar a cubrir nariz y boca para empezar a hiperoxigenar a nuestros pacientes. Entonces, su nombre correcto es bolsa resucitadora, no es Ambu, recordemos que es la marca, ¿ya? Cuando vamos a tener que intubar a muchísimos pacientes a través de una secuencia de intubación rápida, por ejemplo, cuando yo me encuentro en el área de emergencia o en el área, por ejemplo, de anestesiología, donde los médicos de manera inmediata realizan estos procedimientos, vamos a tener que colocar un filtro para proteger el equipo. Y lo que vamos a cambiar continuamente va a ser las mascarillas.
Entonces, colocando un filtro protector del equipo, alargamos la vida y podemos utilizarlo para varias situaciones. Así es que es necesario utilizar este filtro en nuestra bolsa resucitadora. Lo ideal es que todos nuestros pacientes que van a ser intubados en una secuencia de intubación rápida o también programada, vamos a tener que utilizar, lo ideal es este filtro para alargar la vida de nuestros pacientes, ¿no? Ese es el detalle. En cuanto a la preparación de los materiales, nosotros debemos de tener la bolsa resucitadora, la máscara, ¿no?, de inducción, el laringoscopio y el tubo endotraqueal. Cuando hablamos, por ejemplo, del laringoscopio, debe estar completo con todas sus hojas. Por ejemplo, este es el mango, debe estar con pilas funcionando y operativo este laringoscopio, ¿no? Tenemos las famosas palas, en este caso son palas de adulto, estas dos, y esta es una pala pediátrica y esta es una pala neonatal. La pala del adulto es la número 4, la número 3, puede ser un caso excepcional la número 2, y en neonatos, por ejemplo, es la pala número 1. Estas son las clasificaciones. Hay también los laringoscopios con videoendoscopía, que es utilizado, por ejemplo, en los pacientes de situación difícil. Y ahí tenemos también, por ejemplo, la diferencia en utilizar un laringoscopio con palas de fibra óptica, ¿no?, que puede utilizarse tanto pilas como también recargable, hay otro recargable. Y otra es la que les comentaba, es un video laringoscopio para poder acceder a la vía aérea de manera más rápida y más fácil, porque se está grabando y se está logrando ver todas las cuerdas vocales para acceder y colocar el tubo endotraqueal. Este tubo endotraqueal tiene una gran diferencia, ¿no? En el adulto nosotros vamos a utilizar desde tubo 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 y 9. Estos son más o menos los tubos que utilizamos en el adulto. En cambio, en los niños es menor de 6, menor de 5, y la diferencia, por ejemplo, en que los tubos pediátricos no tienen balón de neumotaponamiento o el famoso CAP. En cambio, los tubos endotraqueales para adultos tienen balón de neumotaponamiento y sí tiene CAP, y tiene su guiador o balón piloto para poder medir la presión de este tubo endotraqueal que está generando específicamente este globo o este balón de neumotaponamiento o famoso CAP. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, entre el tubo endotraqueal adulto y el tubo endotraqueal pediátrico. Cuando logramos observar en un tubo endotraqueal de manera directa, vamos a tener diversas partes. Yo empiezo de la parte externa, tenemos un adaptador universal de 14-15 milímetros, ese es el adaptador universal, para poder colocar la ventilación mecánica, poder colocar un condensador o un humidificador corrugado, circuito cerrado. Entonces, este es un adaptador universal que nos ayuda bastante. Vamos a seguir y nuestro material de este tubo es PVC o polivinilo, que es compatible de manera momentánea con nuestro cuerpo. Este tubo normalmente mide 12 centímetros, o sea, todo este tubo endotraqueal, y va a tener siempre unas características que tiene toda una línea radiopaca para poder observar el nivel del tubo al momento que le tocamos la placa de tórax. Este tubo, como les mencionaba, tiene balón de neumotaponamiento o tiene CAP. Este caso está conectado a este balón piloto para poder medir exactamente la presión de neumotaponamiento. En la parte final, este balón piloto tiene la válvula antirreflujo, donde yo voy a ingresar aire y no va a permitir que salga tampoco el aire porque tiene esa característica que es antirreflujo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el ojo de Murphy, que lo vamos a ver más adelante,
y la parte final siempre es bistelada, ¿no? O punta roma, ¿no? Acá me olvidaba también de esta marca indicadora donde nos dice que ya estamos ubicados en nivel de las cuerdas bucales, y esta es la famosa línea radiopaca de tipo vertical, ¿no? Porque la línea de radiopaca general es de tipo vertical. Horizontal, y la guía para la cuerda bucal es vertical. Este es el adaptador que lo hemos visto a detalle, el adaptador de 14-15 milímetros, la escala numerada, que también es importante para ver qué nivel de tubo nos están dejando, el valor piloto, la válvula antirreflujo o unidireccional, y el balón de neumotaponamiento o el famoso CAP, cuando logramos observar este segundo. En cuanto ya está colocado este tubo, nosotros vamos a lograr observar tres características, ¿no? Posición del tubo, permeabilidad del tubo y la numeración. En cuanto a la numeración, debemos observar qué número de tubo es. Por ejemplo, ya les decía, desde 6, 6.5 para adelante, pues el adulto, dependiendo del peso, del tamaño del cuello, la estatura de la persona, vamos a tener que seleccionar qué número de tubo vamos a utilizar. En cuanto al nivel, es donde está colocado el tubo y va a ese nivel la comisura labial, puede ser 21 o 22 o 23, dependiendo de el tamaño también del cuello, ¿no? El balón piloto, que debemos también de ingresar aire para que no se desplace ese tubo, y el balón de neumotaponamiento, que debemos medir también cuando ya está realmente colocado este tubo endotraqueal. Entonces, cuando observemos a un tubo endotraqueal, vamos a tener que verificar que tenga todas estas partes, que esté operativo, que no esté roto, que esté funcionando, que tenga también cada una de sus partes bien definidas, bien numeradas, y esté en óptimas condiciones, ¿no? Y los cuidados van a ser posición, permeabilidad y numeración al momento que nosotros estamos evaluando que este tubo esté íntegro. Cuando me dicen que yo debo de preparar el tubo endotraqueal, yo debo presentar según esta imagen. Este es el tubo endotraqueal, tenemos el balón, claro, la válvula antirreflujo o el famoso CAP y el balón de neumotaponamiento que está conectado a este conector específicamente. Esta es la posición correcta en que debemos de colocar el guiador, ¿no? Y presentarlo al médico así como está en la imagen. A esto le debemos añadir un poco de lidocaína en gel en la punta del tubo endotraqueal, y una vez colocado y previamente antes de ser colocado debemos de verificar la integridad de este tubo endotraqueal. Un ratito voy a salir de la presentación y voy a tratar de que ustedes logren ver lo que es este tubo endotraqueal, ¿no? Cuando nosotros tenemos este tubo endotraqueal, lo que hacemos es verificar que este balón de neumotaponamiento esté así, ¿no? No se vaya a estar roto, no vaya a estar hueco. Se valora la integridad antes de colocar el tubo. Yo voy a insuflar, este es el balón piloto, este es el balón piloto, y lo que yo voy a hacer es insuflar para poder verificar que realmente este balón de neumotaponamiento esté en óptimas condiciones. Entonces, si está, no está roto, está íntegro, está en buenas condiciones, lo que voy a hacer es desinflar, ¿no? Desinflo el tubo endotraqueal totalmente, está totalmente desinflado, y voy a colocar la lidocaína en gel solamente en esta punta, manteniendo la esterilidad. Cuando yo abra este tubo endotraqueal, lo voy a abrir solamente por esta parte superior. Abro, saco el balón piloto, verifico, ¿no? Verifico que esté realmente operativo o
en buenas condiciones el balón piloto. Pueden observar, hago esto, insuflo, estoy así con la jeringa, dentro de su empaque verifico, está dentro de su empaque, verifico que está realmente íntegro y lo que hago es despistar. Desinflo totalmente. Vamos a igual mantener la esterilidad, sacamos un poquito el tubo, le ponemos lidocaína al aire y le presentamos al médico. Vamos a suponer que esta es nuestra guía para intubar. Está colocado el gel, hemos verificado la integridad del tubo y lo que voy a hacer es simplemente poner la guía, ¿no? Todo estoy manejando por la parte externa que vaya a hacer, ¿no? Coloco la guía, ¿no? Esta parte naranja de esta zona de respiración me está simulando la guía y lo que hago es simplemente presentar al médico. Esto es un tubo 7 que lo podría usar en una mujer para que pueda realizar el procedimiento de la intubación. Cuando vemos, por ejemplo, este tubo es 9, miren la diferencia, es para un cuello más anchito, para un paciente más alto, la diferencia es regular, porque este lo utilizamos más que nada para los varones. Este es el famoso ojo de Murphy, para que lo logren ver acá, se ve pequeñito, este es el ojo de Murphy, que nos ayuda para al momento de aspirar secreciones, porque al momento que aspiramos lo que nosotros hacemos es solamente tener libre de secreciones de tubo. ¿Sí? Lo que hacemos es esto, nada más. A través de este ojo de Murphy aspiramos todas las secreciones y hacemos, no hacemos esto que estamos demostrando acá, no pasarse más de la luz del tubo, porque podemos lesionar, y lo único que vamos a hacer al momento de aspirar a través de ese ojo de Murphy, sacar todas las secreciones que están a nivel del tubo endotraqueal. Esta es la escala numerada, nuestro tubo endotraqueal que logran ver. Tenemos acá esta línea azul, es la línea radiopaca, y algunos tienen un medidor de cuerdas bucales, por ejemplo en este caso no tiene un medidor de cuerdas bucales. Vamos a ver si este tubo 7.5, este tubo no tiene un medidor de cuerdas bucales, ¿no? No tenemos el medidor de cuerdas bucales acá. No tenemos. Estas son las partes y normalmente esto mide todo 32 centímetros. Este es el adaptador universal de 14-15 milímetros, donde yo voy a poder colocar, por ejemplo, de manera directa mi humidificador. Va a quedar en esta posición. O también puedo colocar tal vez primero el corrugado y después, perdón, el circuito cerrado, ¿no? Coloco el circuito cerrado. Vamos a tener en esta posición y después recién va a ir mi humidificador o condensador. Va a ser. Esa va a ser la posición, ¿no? Tubo endotraqueal, supongamos nivel 21, está conectado a un aspirador de circuito cerrado y acá tenemos el humidificador o condensador que nos va a ayudar a que el oxígeno ingrese de manera humidificada a nuestro paciente. Eso vendría a ser de manera demostrativa lo que es las características del tubo endotraqueal y vamos a ir viendo más adelante también qué otras características tiene este tubo endotraqueal, ¿no? Vamos a seguir para poder avanzar con esta presentación. Y si tienen alguna pregunta, por favor me van haciendo. Decíamos entonces que para la intubación necesitamos que ese tubo esté preparado, con la lidocaína, que esté verificado la integridad a través de el ingreso de aire, ¿no? Al balón de neumotaponamiento y corroborar que realmente este tubo no tiene ningún tipo de daño o lesión. Esa es la posición que nosotros vamos a presentar al médico, pero desinflando el caso. Lidocaína en la punta roma de este tubo endotraqueal, la jeringa tanto para verificar antes de la colocación y una vez colocado hacer el insuflado del balón de neumotaponamiento. Dentro de estas intervenciones
Disculpe. Dentro de estas intervenciones nosotros también debemos de verificar, así como hemos hecho la secuencia de intubación rápida en esta guía, vamos a considerar que la vía aérea esté libre de secreciones, que la vía aérea esté permeable. ¿Cómo vamos a lograr si es que el paciente ha regurgitado, el paciente tiene secreciones? Va a ser a través de la aspiración de secreciones. Tenemos acá nuestro equipo completo, el caníster o el receptáculo de aspiración de secreciones, el anodex y el manómetro. Este manómetro debe estar regulado. Lo ideal es que esté en milímetros de mercurio. Si es que no está en milímetros de mercurio, puede estar en centímetros de agua. Y acá les presento la fórmula de cómo convertir los milímetros a centímetros de agua. La presión de aspiración es de 80 a 120 milímetros en los adultos, y si fuera centímetros de agua, 162. En los niños de 80 a 100 milímetros de mercurio y en los bebés de 50 a 80 milímetros de mercurio. ¿Cómo convierto? Si acá tengo 100 o 120 u 80 milímetros de mercurio, debo multiplicar por 1.35. Vamos a hacer de manera rápida, por ejemplo, nos sale 162, como nos dice ahí en la presentación, y voy a multiplicar primero 80 por 1.35 centímetros de agua, me va a salir nuestra presión de aspiración en centímetros de agua, va a ser de 108, y cuando se trata de 120 milímetros de mercurio va a ser 162. Vamos a ver. $120 por 1.35 nos sale 162. Si estoy hablando entonces en centímetros de agua, si digo de 80 a 120 milímetros de mercurio la presión de aspiración, y en centímetros de agua es de 108 a 162 centímetros de agua para poder aspirar a mis pacientes y no causar daño en la mucosa respiratoria. Nuestros materiales para la aspiración de secreciones, que tengamos un aspirador operativo con la presión correcta, que esté también a la mano nuestras soluciones para hacer el lavado o enjuagado de las zonas de respiración, en este caso la boca, etapa destilada, y para el tubo suero fisiológico, ¿no? Esas son las soluciones que se van a usar al momento que vamos a aspirar las secreciones. Y si se va a aspirar boca, vamos a hacerlo con la sondita de sistema abierto, que mide 40 centímetros, y si es por tubo endotraqueal, lo ideal es trabajar con un tubo, con una sonda de circuito cerrado que mide 50 centímetros. Cuando yo ingreso a aspirar, lo debo hacer en forma circular, ya sea para la derecha, para la izquierda, o en forma de espiral, como está en la imagen. No debo aspirar más de 10 a 15 segundos y siempre hiperoxigenando antes de iniciar el procedimiento. Y esta es una secuencia de aspiración de manera también inmediata, que nos dice, ¿no? Aspirar solo cuando sea necesario. Mantener menos accesorios en el circuito, y ya estamos con un tubo endotraqueal. Utilizar el sistema cerrado, ya les comentaba, si estamos hablando de un contexto COVID, si un paciente tiene un chip alto, lo ideal es que esté con un sistema de circuito cerrado. Si decidimos que el paciente requiere la aspiración, primero hiperoxigenar al paciente, y el protocolo para aspirar es primero boca, hay que hacerlo con guantes estériles, y luego el tubo endotraqueal, que lo podemos hacer con guantes limpios porque estamos trabajando con sondas de circuito cerrado. Eso vendría a ser la secuencia de aspiraciones y secreciones de manera inmediata, ¿no? Lo ideal es tener sondas de circuito cerrado para evitar lo que es la contaminación, ¿no? Pues estamos hablando del área COVID, y si es un paciente con PIB alto, para mantener el PIB alto hay que tratar de utilizar lo que es la sonda de circuito cerrado. Cuando hablamos ya
de los materiales en sí completos al momento. Recordemos que nuestra primera etapa es de preparación. Debemos de tener el aspirador de secreciones operativo, la conexión de oxígeno también operativa, la bolsa resucitadora funcionando, los tubos endotraqueales de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al sexo, la guía para que el médico logre intubar, la lidocaína compra de manera general. Yo podría hablar, por ejemplo, que todos los médicos que van a realizar el procedimiento estén con todo el ST completo, así como el personal enfermería y técnico, porque no sabemos en qué momento pueda salpicar las secreciones, en qué momento puede ocurrir tal vez algún evento desagradable, tal vez de contaminación o un paciente estamos intubando. Sabemos después de la intubación que le han encontrado tuberculosis pulmonar. Entonces, el equipo de protección, la mascarilla, el uso de lentes, y así como los mandilones, el uso de guantes estériles, es lo ideal en este tipo de procedimientos, ¿no? Cuando volvemos a hacer la segunda revisión, miren, esta primera revisión, hacer aspiración, oxígeno, hiperoxigenar con la bolsa resucitadora, tener los tubos, la guía y el gel. Acá, cuando ya se empieza la secuencia de la intubación, tenemos bolsa resucitadora, o sea, hiperoxigenamos, laringoscopio operativo para que el médico logre visualizar la vía aérea y colocar el tubo endotraqueal, que puede ser, como les mencionaba, en los varones desde 7.5, mostrado 7.5, 8, 8.5 hasta 9. Y en las mujeres, hay veces hemos utilizado si son muy delgadas con la vía aérea, es muy difícil de acceso, desde tubos 6.5, 7, 7.5 hasta 8 también se puede usar en la cama. Una vez entonces que se ha logrado visualizar e ingresar a la vía aérea, debemos aspirar para evitar las microaspiraciones y tener siempre a la mano lo que es el coche de paro, ¿no? No sabemos si un paciente entra en estado de shock o simplemente tiene parada respiratoria. Esta se puede convertir en una parada cardiorrespiratoria y es necesario que nuestro coche de paro esté en la mano para cualquier evento y en la medicación y brindar la medicación de manera inmediata. Cuando se va a desarrollar, entonces, una vez conocido nuestro tubo endotraqueal, una vez preparado el equipo, vamos a tener que asistir al médico en el proceso de la intubación, ¿no? En el proceso de la intubación, vamos a tener en la segunda etapa ya la preoxigenación. La preoxigenación dice para superar el periodo de apnea que va a seguir sin que se produzcan desaturación arterial de oxígeno e hipoxia tisular. Para superar el periodo de apnea que va a seguir sin que se produzcan desaturación arterial de oxígeno e hipoxia tisular. Miren el detalle de cómo está colocada primero la cabeza en relación con el tórax, la parte superior y el cuello y la cabeza, ¿no? Es una hiperextensión, está bien posicionado la máscara en la nariz y la boca, y la mano siempre va a hacer una C, ¿no? Cogiendo toda la cara de nuestro paciente para poder ubicar o posicionarnos bien con la mascarilla. Y miren, darle una ventilación con la bolsa resucitadora, contar, ¿no? O sea, permitir, así como se insufla, logran ver ustedes en la imagen, a ver, vamos a regresar, así como logran ver que el tórax se insufla, ¿no? Al momento que está ventilando, a ver, vamos a ver, ajá. Debemos permitir que ingrese el aire y también que se logre exhalar el aire, porque no podemos estar siempre inhalando, inhalando, inhalando y no permitiendo al paciente que logre exhalar. Entonces se tiene que tener en consideración lo que es los procesos fisiológicos normales, o sea, una inspiración que dura 1 segundo y la expiración que más o menos dura 2 segundos. Este proceso tiene que estar bien claro al momento que vamos a hiperoxigenar. Desde la ventilación manual antes de la laringoscopía se debe utilizar siempre
oxígeno a flujos máximos, una bolsa autohinchable o la bolsa resucitadora, ¿no? Haciendo la presión a nivel del cricoides, ¿no? Ustedes tienen, miren, posicionamiento, vamos a nuevamente ver, hiperextensión de la, ¿ves? Hiperextensión de la cabeza, logra hiperextender, cubre con la mascarilla nariz y boca, mano en forma de C y empieza a ventilar. Esa es la preoxigenación. Hay otra consideración también muy importante que nos dice, ¿no? Creo que ya lo había comentado, que si el paciente no requiere, le colocamos un saturador y la saturación es mayor de 90, entonces no requiere la preoxigenación y vamos a ir de frente a la intubación. La ventilación manual se evita siempre que sea posible, siempre que la saturación parcial de oxígeno sea superior al 90% y no esté descendiendo rápidamente, para evitar la insuflación gástrica y reducir así el riesgo de regurgitación o vómito y aspiración. Entonces, si el paciente satura mayor de 90%, no requiere la hiperoxigenación, es lo que nos dice esta revisión, esta guía de intubación rápida. Por el contrario, si yo quiero empezar a ventilar con una saturación mayor de 90, lo que puedo generar es, miren, distensión gástrica, puedo reducir el riesgo de regurgitación y puedo también en algún momento provocar el vómito o la aspiración si estoy preoxigenando sin tener ningún criterio pues, de saturación más que nada, ¿no? En cuanto al posicionamiento, ya les estaba comentando que es importante hiperextender el cuello para poder visualizar la vía aérea y colocar un rodete como logran observar a nivel del cuello. Entonces, el alineamiento de la boca, miren, el alineamiento dice de la boca, de la laringe, la faringe y la tráquea se logra con la extensión y elevación del cuello. Acá tenemos hiperextensión, ingresa por la boca, pasa por la laringe, la faringe y la tráquea y se logra posicionar a través de un laringoscopio, colocamos lo que es el tubo endotráqueo y logramos ventilar obviamente nuestra vía respiratoria. Para poder nosotros lograr la posición adecuada tenemos también varias maniobras, como esta maniobra bimanual. Logran observar también hiperextensión del cuello y posicionamiento de las manos, ¿no? En todo prácticamente entre el cuello y el rostro o el cuello y el mentón para lograr empezar a ventilar, ¿no? Se utiliza, dice, para la extensión del cuello, acá está, bien extendido el cuello, y para la apertura de la vía aérea que consiste en presionar con una mano la frente hacia abajo, así como está, y con el dedo índice y medio elevar lo que es el mentón. Entonces tenemos el dedo índice y medio para elevar el mentón. Esa es la posición o maniobra bimanual, ¿no? El posicionamiento de la cabeza y el cuello del paciente son vitales para lograr una mejor examinación de la vía aérea. Acá está. La mascarilla cubriendo boca y nariz, la mano mire en C, cogiendo bien la mascarilla, está hiperextendido lo que es el cuello y con la mano derecha en este caso está dando las ventilaciones, ¿no? Con la bolsa resucitadora. Otra de las maniobras para poder lograr acceder a la vía aérea es la maniobra de Seitz. Esta maniobra de Seitz se hace con el objetivo de disminuir el riesgo de regurgitación. También puede reducir la insuflación gástrica y hace más fácil lo que es la intubación, ¿no? Lo que logramos en los varones es ver, por ejemplo, la famosa la manzana de Adán, ¿no? Es lo que normalmente nosotros logramos observar en nuestros pacientes
ubicar la manzana de Adán y eso va a hacer un buen posicionamiento del cricoide y te va a permitir lo que es la intubación, ¿no? Miren, con la mano logran coger la famosa manzana de Adán en los varones, tratan de alinearlo y al momento que está entrando el laringoscopio se logran visualizar el cartílago cricoide y con eso se logra acceder tanto el laringoscopio como el tubo endotraqueal para que sea más fácil esta intubación, ¿no? Igual podríamos también considerar, si no es un varón, está exactamente a nivel, miren, está exactamente entre la parte media del cuello, la parte media, se logra palpar, por ejemplo, en este caso, la tráquea, se logra palpar la tráquea. Yo, por ejemplo, me estoy palpando y van a ver la diferencia de voz, ¿no? Se logra palpar la tráquea, pues ahí estoy palpando la tráquea, logro palpar la tráquea y posicionamos para que se pueda lograr el acceso a esta vía aérea de manera más inmediata y nos sirve muy importante esta maniobra. Ustedes van a encontrar en las revisiones, por ejemplo, cuando ingresan a buscar en internet información, diversas guías, por ejemplo, o diversas maniobras para lograr acceder a la vía aérea. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando en nuestras áreas, vamos a tener que elegir la más ideal, la más, que sea más fácil para que podamos facilitar tener el acceso a la vía aérea, ¿no? Parte también de esta secuencia de intubación rápida es la premedicación. Entonces va a ser la administración de fármacos, dice, inductores de acción rápida, como hipnóticos y bloqueantes neuromusculares para poder acceder a la vía aérea. Si el paciente ha sufrido una parada respiratoria o está en estado de shock o de coma, tal vez va a ser más accesible ingresar a la vía aérea porque no hay una respuesta, ¿no? Una respuesta neurológica al estímulo, al colocar la laringoscopio. Pero si todavía tenemos respuesta y el ingreso, por ejemplo, a esta vía aérea es más difícil, vamos a tal vez necesitar un sedante, un medicamento analgésico y también un bloqueante neuromuscular que lo vamos a ver. Igual, revisando esta guía del año pasado sobre la secuencia de intubación rápida, que ha sido una revisión de muchos días, se han hecho un consenso. La parte médica la que ha trabajado en la secuencia de intubación rápida, porque recordemos que este procedimiento es de la parte médica, y nosotros lo que hacemos es alistar todos los equipos y asistir en este procedimiento. Ahí nos habla, por ejemplo, de las siglas LOA, ¿no? Dice, nos sugiere utilizar lidocaína, nos sugiere utilizar un opiáceo como es el fentanilo, nos sugiere también utilizar atropina y un desfasciculante o un bloqueante neuromuscular que puede ser decuronio o rocuronio. Sustenta, ¿no? O sea, yo también me sorprendí cuando leí esta guía muy importante, ¿por qué usaban, por ejemplo, la lidocaína? Porque normalmente nosotros usamos propofol, midazolam, que son relajantes, utilizamos fentanilo para manejar el dolor, y sí un bloqueante neuromuscular como decuronio o rocuronio para lograr acceder más fácil a la vía aérea. Pero mira, interesante esta revisión, nos dice por qué se debe usar la lidocaína. Dice que se debe administrar 3 minutos antes de la intubación y nos da la dosis, ¿no? De 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, se debe administrar por vía endovenosa para la prevención de la broncoconstricción refleja. O sea, te ayuda a que pueda ingresar más rápido en tu tubo endotraqueal. O sea, no vas a tener mucha broncoaspiración refleja y el laringoespasmo, o sea, el cierre de la parte laringea provocado por la instrumentación de la vía aérea. Mira qué interesante, ¿no? Es útil en pacientes con asma grave o con hipertensión intracraneal,
puede tener un efecto también atenuante de la respuesta hemodinámica a la intubación en pacientes con disección aórtica o hemorragia cerebral. La importancia entonces tal vez de utilizar, si nos da tiempo con todo el equipo médico, de sugerir tal vez de utilizar primero estas siglas, el LOAT, ¿no? Donde nos sugiere primero lidocaína, de ahí podemos poner fentanilo, atropina y en este caso el bloqueante neuromuscular o desfasciculante que lo llaman ellos finalmente en las siglas D, ¿no? LOAT. Igualmente, esta es una tabla de esta guía que también fue realizada el año pasado, donde nos dice, ¿no? En la secuencia de intubación rápida, lo he marcado aquí en rojo, que ustedes lo logran ver, es lo que habitualmente nosotros usamos, ¿no? En nuestro mercado farmacéutico peruano no tenemos el estomidate, no tenemos, pero sí tenemos ketamina, que lo puede usar el médico anestesiólogo específicamente, y hay veces no es accesible para nosotros en nuestras unidades, en nuestras áreas de emergencia, pero sí es más accesible, por ejemplo, el propofol y el midazolam. Y el tiopental tampoco es accesible, por eso lo he remarcado, lo que sí podemos encontrar y lo que sí es accesible para nuestras áreas de trabajo. El propofol dice se puede dar de 1 a 2.5 miligramos por kilogramo de peso y tiene su tiempo de inicio en 40 segundos. Es de manera inmediata, ¿no? Sus ventajas: tiene rapidez de efecto y disminuye los reflejos laringeos. En cuanto a los inconvenientes o contraindicaciones, pues va a generar inestabilidad hemodinámica y generalmente nos va a dar hipovolemia, hipotensión, no vamos a tener hipotensión. En cuanto al midazolam, nos sugiere usar de 0,1 a 0,4 miligramos por kilogramo de peso. Su efecto es en 120 segundos y es un buen sedante post-intubación y nos va a generar también como efecto inconveniente la hipotensión o hipovolemia. Nosotros normalmente ponemos en un paciente de 60 hasta 80 kilos como inicialmente 5 miligramos de un bolo de midazolam, ¿no? Vamos a sacar la dosis 0,1 hasta 0,4, ¿no? 0,4 por 80 kilos, nos va a salir, ¿sí? Podemos utilizar inicialmente 3 miligramos, porque recordemos que la ampollita viene de 5 miligramos y de 50 miligramos. Le podemos pasar un bolito primero de 3 miligramos y logramos relajarlo a nuestro paciente, nos quedamos ahí y podemos ir subiendo según indicación médica y según se logre la sedación de nuestro paciente, ¿no? Tanto con el propofol y como el midazolam, según esta sugerencia de esta guía del uso de los medicamentos inductores para la secuencia de intubación rápida. Esto es lo que nos dice nuestra guía, ¿no? Esto lo vamos a ver a detalle, lo que normalmente nosotros usamos en nuestras unidades. Estoy presentándole lo que nos dice esta primera guía sobre el LOAC y esta segunda guía es el uso del propofol y midazolam. Son los medicamentos que nos sugieren usar para el momento de la intubación rápida. En cuanto a la comprobación del tubo, nosotros vamos a hacer la comprobación del tubo a través de, yo les sugiero, por ejemplo, primero la ocultación. Una vez colocado el tubo, el médico ventila con la bolsa resucitadora o lo puede conectar a la ventilación mecánica y lo que hacemos es ocultar ápices, ocultar bases, ventila ambos, estamos bien. Si no ventilara bien y estamos dudosos que nuestro tubo tal vez se ha ido a la vía aérea y tenemos un capnógrafo, podemos conectar el capnógrafo y verificar que realmente tenga las ondas cuadradas, que eso nos dice de manera precisa y correcta que sí estamos en la vía aérea colocando el capnógrafo. La tercera forma de comprobar es a través de la placa de tórax, ¿no? Ustedes van a, por ejemplo, ver en esta imagen, es una placa de un niño de 12 años, donde, miren, el tubo endotraqueal está colocado, pero solamente para el lado derecho.
O sea, ventila el pulmón derecho y el pulmón izquierdo no está ventilado. Es un paciente intubado, que se hizo la secuencia de intubación rápida, que se le oxigenó, se ha hecho la premedicación, pero al momento de colocar el tubo solo se ha desplazado para el lado derecho. Entonces necesita reposicionamiento porque el lado izquierdo del pulmón no está ventilando casi nada. Y esto sí es una placa de tórax donde logramos ver el tubo endotraqueal. En esta parte central se logra ver el tubo endotraqueal. Acá se ve la parte roma de nuestro tubo endotraqueal y podemos observar que está un poco casi cerca, se puede decir, al botón aórtico o al callado aórtico. Y cuando evaluamos esta placa, normalmente nos ubicamos, por ejemplo, en la apéndice subtosifoides y vamos a medir unos tres deditos en la placa de tórax y esa es la posición adecuada donde debe estar nuestro tubo endotraqueal. Esta es la posición adecuada. Puesto el tubo, ventilamos los pulmones, a la expulsación también se logra escuchar. Y si yo pongo mis tres deditos en la parte de la zona esternal, en la apéndice sifoides, realmente sí coincide que tiene 3 a 4 deditos por encima de la apéndice sifoides que está ubicado en el bisel o la punta final del tubo endotraqueal. Entonces son las formas de comprobar la posición del tubo endotraqueal. Auscultación con la causación de capnógrafo y finalmente una placa de tórax para corroborar el posicionamiento del tubo endotraqueal. Cuando, esto es por ejemplo nuestra experiencia, que yo les comentaba, ¿no? O sea, la experiencia de nosotros al momento de la secuencia de la intubación rápida, lo que hacemos es poner un bolito de midazolam, un bolito de propofol, que son los sedantes, o un bolito de fentanilo, también que es necesario para manejar el dolor, y si el acceso es muy difícil y el médico no logra realmente relajar los músculos, vamos a utilizar delcuronio o rocuronio. Para el dolor tenemos este opiácido, que es el fentanilo, que nos va a ayudar a manejar la analgesia, ¿no? Manejando específicamente el dolor moderado a severo. En cuanto a los sedantes, tenemos el midazolam y el propofol, ambos nos van a dar sedación. Esta es una sedación más profunda y esta nos da una sedación más corta. Y en cuanto a los bloqueadores neuromusculares, tenemos el decuronio y el rocuronio. Una vez que se intuba el paciente, inducimos a que el paciente se duerma, a que maneje el dolor y que realmente sus músculos estén bloqueados, o sea, que haya realmente un bloqueo neuromuscular. Ese paciente, de lo que estaba en estado de coma y ha sido inducido a través de la premedicación a dormirse, a manejar el dolor y el bloqueo neuromuscular, vamos a tener que manejar lo que es la escala de RAS, ¿no? En un paciente intubado, lo ideal es que el RAS esté en -4 o -5. En -4 dice no responde a la voz, abre los ojos a la estimulación física, y el RAS ideal es -5, no hay respuesta a la estimulación física ni verbal. Eso vendría a ser, por ejemplo, en cuanto a lo que es el manejo del RAS cuando nosotros estamos utilizando estos tres medicamentos, ¿no? Manejo del dolor, dormirlo y el bloqueador neuromuscular. Esta es una tabla que nosotros lo preparamos, es la tabla que normalmente nosotros manejamos. Cuando se trata de bolos para lograr la intubación, ya les decía, el médico les puede decir, con un bolo de 3 miligramos de midazolam, con 5 miligramos de midazolam, puedes volver a repetir también porque no se logra la sedación, con 100 microgramos de fentanilo, 50 microgramos de fentanilo, pero estamos hablando de bolitos, ¿no? Y el bloqueador neuromuscular generalmente es un frasquito, o sea, todo, ¿no? En el caso del rocuronio, 50 miligramos, se pasa también en bolos, y el decuronio, que viene de 10 miligramos, también se pasa. Hay una presentación de 4 miligramos y una presentación de 10 miligramos,
cualquiera de ellas vamos a tener en consideración que nos va a ayudar a relajar los músculos de nuestro paciente y generalmente esto se pone un ratito completo, ¿no? Y cuando se va a iniciar la difusión en nuestros pacientes que ya están sedados, que ya están intubados, están entrando en una etapa crítica, generalmente de parada o de shock, necesitamos disminuir el consumo de oxígeno en lo máximo y se priorice en nuestros órganos principales, ¿no? El cerebro, corazón, pulmón, hígado, riñones. Y la idea es disminuir ese consumo y vamos a hacer con la sedonalgesia. Por ejemplo, si vamos, se dice, ¿no? Ya logramos sedarlo, estamos con caso de -5, necesitamos que este paciente esté dormido y prepara la infusión de fentanilo, midazolam, propofol, becuronio o rocuronio. El fentanilo, la presentación de nosotros tiene de 0,5 miligramos. Preparamos 2 ampollas, o sea, 1 miligramo en 100 centímetros de suero fisiológico, logrando una concentración que 1 centímetro de esta preparación de fentanilo equivale a 10 microgramos, ¿no? El midazolam, si es de 5 miligramos, la presentación es pura, no se diluye, quiere decir 1 centímetro equivale a 1 miligramo de midazolam. Y si la presentación es de 50 miligramos, preparamos 2 ampollas en 100 de suero fisiológico y logramos a la misma concentración. 1 centímetro es igual a 1 miligramo. En cuanto al propofol, la preparamos puro, no diluimos, la ampolla viene de 200 miligramos, en un frasquito ampolla de 200 ml y la concentración es que 1 centímetro tiene 10 miligramos. En cuanto al becuronio, se prepara según indicación médica, puede ser 2 ampollas en 100, puede ser 2 ampollas en 50, 4 ampollas en 100, 6 ampollas en 100, pero la concentración, cuando es un frasquito de 4 miligramos, vamos a tener 0,4 miligramos en 1 centímetro cúbico de becuronio. Y lo bueno del rocuronio es que la presentación, por ejemplo, viene para refrigerar. También hay una presentación que no es para refrigerar y se administra puro, no se diluye, ¿no? Va de manera pura. En este contexto, por ejemplo, de COVID, se ha utilizado bastante la sedonalgesia, llegado a 20 hasta 30 miligramos de midazolam. En cuanto al fentanilo, hemos llegado hasta 300 microgramos de fentanilo. Hemos logrado también propofol poner 20, 30 centímetros de propofol. Igualmente se han necesitado de becuronio, porque no se lograba un bloqueo neuromuscular ideal. Se ha tenido que pasar la difusión. Nos hemos pasado fentanilo para el dolor, que es el opiáceo sedante, en este caso midazolam, o puede ser propofol también. Y como tercera opción hemos tenido los bloqueadores neuromusculares, que puede ser becuronio o rocuronio, son los medicamentos que hemos usado habitualmente en este contexto de pandemia y manejando esta sedonalgesia con esta escala de RAS, ¿no? El RAS es la escala de sedonalgesia que evalúa sedación y agitación, ¿no? Eso es lo ideal en nuestros pacientes. Cuando hablamos de la agitación del tubo, de manera inmediata, y bien se ha colocado el tubo endotracheal, vamos a tener agitaciones con esparadrapo. Puede ser tipo ángel modificado, como lo logran ver, puede ser de un solo esparadrapo o puede ser de doble esparadrapo, siempre protegiendo la piel de nuestros pacientes para evitar las lesiones por adhesivos, ¿no? Los famosos DAI, las lesiones por adhesivos. Tratemos de utilizar un protector y recién colocar el esparadrapo. Eso sería lo ideal también, ¿no? Durante todo el procedimiento es importante que nuestro paciente esté monitorizado. Si nosotros tenemos un saturador de oxígeno y nos va a evaluar la frecuencia cardíaca también ese saturador, hagámoslo con lo que haya, ¿no? Con lo que haya en realidad.
Pero si logramos tener un monitor multiparámetro, lo ideal es eso, ¿no? O sea, controlar la saturación, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, mantenernos en alerta durante todo el procedimiento. Y cuando se va a trabajar, como les mencionaba, con la bolsa resucitadora se trabaja el PO2 al 100% y la ventilación mecánica invasiva también al 100%, hasta tener un AGA basal después de esta intubación y regulando lo que es el PO2. Acá tenemos ya completo lo que es la secuencia de intubación, ¿no? El médico normalmente primero revisa sus palas. Ya les mencionaba cuán importante es revisar las condiciones, si están cargadas las baterías, si están funcionando las pilas, si está la luz operativa, si es una luz buena para acceder a la vía aérea, este tubo endotraqueal está en buenas condiciones para que pueda accederse a la vía aérea, la posición, ¿no?, de nuestro paciente, hiperextender el cuello, utilizar tal vez algunas de las maniobras que les he comentado para poder ventilar a nuestro paciente y lograr el posicionamiento adecuado, ¿no?, como se logra observar en la imagen. Tenemos el tubo endotraqueal. Esto yo les decía, ¿no? Cuando verificamos o revisamos en la placa de tórax, consideramos el apéndice tifoides, del apéndice tifoides 3 deditos para arriba, yo debo lograr ver este bisel del tubo endotraqueal, ¿no? Una vez colocado el tubo, verificar nuestro balón piloto o balón de neumotaponamiento para poder fijar el tubo, y empezar lo que es la ventilación a nivel pulmonar. Eso es importante, ¿no? En nuestros pacientes. Voy a volver a salir un ratito para poder hacer una demostración, por ejemplo, en cuanto a un poco la fijación y también lo que es la medición del balón de neumotaponamiento, que en realidad les va a ayudar más a ustedes con la demostración. ¿Sí? Esto es el balón piloto, como les mencionaba. Este es el balón piloto y este es el balón de neumotaponamiento. Lo vamos a insuflar para que ustedes puedan verificar cómo logramos medir una vez que está posicionado este tubo, ¿no? Y yo lo voy a insuflar al máximo, miren, está bien insuflado, está colocado en mi paciente y voy a verificar. Esto es un adaptador de un tensiómetro, es el manómetro. Lo adaptamos con un anodes, con una llave de triple vía y vamos a conectar a nuestro balón piloto, ¿no? A esta parte de nuestro balón piloto y vamos a verificar cuánto de presión. Voy a conectarlo un rato para poder verificar cuánto de presión. Vamos a empezar un poquito al máximo y vamos a empezar a verificar. En este caso está normalmente ahorita se me ha salido el conector, pero no está fijando bien. Normalmente la agujita debe oscilar entre 23 hasta 28 milímetros de mercurio en este manómetro, ¿no? Y esto, como les mencionaba, es un adaptador, una llave, un anodes para poder medir la presión de neumotaponamiento. Y nosotros lo que hacemos es solamente conectarlo a este balón piloto y lograr medir entre 23 a 25 milímetros de mercurio. En el mercado ustedes van a encontrar diversos fijadores. Por ejemplo, si se logra el paciente comprar, eso es un tipo de fijador, ¿no? Viene con esta cinta, estos van a la parte posterior de la cabecita de nuestro paciente, así, y va a fijarse el tubo de esa posición. Esto tiene un tornillo, ¿no?, que logra regularse, ¿no? Por ejemplo, acá logra coger el tubo, ¿no? Logra regularse. Vamos a ponerlo. Y normalmente va a estar fijado en el nivel del tubo que corresponde. Ahí abrimos y colocamos, miren, ahí está el fijador. Normalmente este va en la parte de los labios.
y esto va a ir en la parte externa en realidad, está al revés. Va a ser así, normalmente. Esto va así, ¿no? Como está en nivel, vamos a ponerle 22. Miren, ahí está. Y esto va en los labios protectores, y con esto se logra fijar el tubo endotraqueal y esto se adapta normalmente a a este tubo endotraqueal, y tenemos también, para que el paciente no esté mordiendo el tubo, no sé si logran ver, es un protector. Es un protector que logra evitar que el paciente muerda el tubo. Existen, como le digo, diversos tipos de fijadores, traten de utilizarlos si ustedes tengan, como les mostré en el esparadrapo, utilizando siempre un protector de piel para evitar que lesione la comisura labial o el carrillo de nuestros pacientes. Tratemos de utilizar el más adecuado con ellos, ¿no? Porque la mayoría de nuestros pacientes pueden ser ancianos o pueden ser niños, entonces evitemos que se lesione esta piel de nuestros pacientes. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Al medir el balón de neumotaponamiento a través del famoso conector, ¿no? O CAF, vamos a lograr tener esta presión de 23 a 25 milímetros de mercurio. Otras literaturas también hablan hasta 28 milímetros de mercurio, pero fisiológicamente tenemos un sustento. Entre 15 a 20 milímetros de mercurio pasa todo lo que es el sistema linfático. Entre 20 a 25 milímetros de mercurio pasa lo que es el lecho venoso, y entre 25 a 30 milímetros de mercurio pasa lo que es la circulación arterial. Entonces, si manejamos de 23 hasta 28 milímetros de mercurio, estaríamos dentro del rango para que podamos utilizar esta presión, ¿no? Y no genere traqueomalacia, específicamente a nivel de la tráquea, cuando está muy insuflado este valor. Lo ideal es hacerlo siquiera cada turno, cada 6 a 8 horas, y estamos también siempre evaluando el disconfort o tal vez la ruptura de este balón de neumotaponamiento. Esta es la adaptación que hice, un manómetro, mano de llave de triple vía, una jeringa, y se conecta a lo que es al balón piloto para poder verificar cómo está este balón de neumotaponamiento en la parte interna. Por ejemplo, medidor es ya comercial, que existe en el mercado, si logran ver, ya viene con presiones mínimas. En nuestro manómetro, por ejemplo, nuestra presión más alta es hasta 300 milímetros de mercurio, y acá ya tenemos una medición exacta hasta 60 milímetros de mercurio, que es específico pues para medir el balón de neumotaponamiento. El balón de neumotaponamiento es el mismo valor que vamos a tener la presión, perdón, vamos a tener tanto en el tubo endotraqueal como en la traqueostomía. O sea, si hablamos de 23 a 28 milímetros de mercurio, estoy hablando también del tubo endotraqueal y también estoy hablando de la traqueostomía. Es la misma presión similar, ¿no? ¿Por qué debo cuidar ese balón de neumotaponamiento? Para promover una adecuada fijación en la tráquea, para la aplicación de la ventilación mecánica con presión positiva, para prevenir la aspiración de secreciones a nivel orofaringeo, hasta los pulmones, la prevención de la exudación accidental y mantener la posición específica del tubo. Tenemos, como dicen, dos caminos, ¿no? O sea, no es mucho, no hay que dar mucho ni tampoco no hay que dar poco. En cuanto a la hiperinsuflación, o sea, que está excesivamente insuflado y este balón de neumotaponamiento, miren, produce aumento de la presión interna del balón, ocasionando isquemia local, que más adelante va a generar estenosis y traqueomalacia, que es la flacidez de la pared tráquea. Si están muy insuflados, todas las secreciones que se acumulan a nivel de la zona subglótica van a pasar a la vía aérea y van a generar infecciones, ¿no?, respiratorias. También, si está poco insuflado, vamos a tener una respiración ruidosa, vamos a tener también disminución de los volúmenes corrientes,
¿Qué nos va a generar que este balón de neumotaponamiento posiblemente esté poco inflado? Acá quiero ir a la imagen solamente. Esta es la zona supraglótica donde normalmente se acumulan las secreciones. Si es que esta zona subglótica está llena de secreciones y que no tenemos una buena presión en el balón de neumotaponamiento, van a pasar a la vía aérea y van a generar infecciones. Si estas secreciones acumuladas a nivel supraglóticas, que están, que no se aspiran, como dice el protocolo, primero boca y después tubo, vamos a tener también estas secreciones. Como no se aspiró primero boca y después recién se aspiró, al final lo dejamos secreción de boca, van a pasar las secreciones de la vía oral prácticamente a la vía aérea, ¿no? Es importante aspirar primero boca, o sea, sacar todas las secreciones acumuladas a nivel supraglótico para después sacar las secreciones que están en el tubo endotraqueal. Por eso es importante conocer el protocolo, es aspirar primero boca, después tubo, medir la presión en el taponamiento, que son medidas específicas. Vamos a hacer un poquito de demostración en cuanto a la aspiración de secreciones, ¿no? Cuán importante es la aspiración de secreciones. Ya les decía que este tubo endotraqueal normalmente mide 32 centímetros. Cuando yo voy a aspirar con la sonda de aspiración del sistema abierto, yo debo utilizar guantes estériles y ingresar a aspirar, ¿no? Ingreso sin todavía estar aspirando. Recordemos acá tenemos el conector para poder hacer la oclusión y empezar a aspirar. Esta sonda mide 40 centímetros. Lo que yo hago es ingreso y me voy a quedar afuera más o menos 10 centímetros, ¿no? Para poder aspirar las secreciones como corresponda. En este caso, eso es tubo 9. Y prácticamente, miren, ingresa todo el toque de esta sonda de aspiración. Ingresa todo. Y lo que hago, una vez que estoy adentro, a la derecha, a la izquierda, y salgo aspirando de manera rápida. No necesito quedarme mucho tiempo. Y el sistema de circuito cerrado, esto mide 50 centímetros, y una forma de evaluar si yo estoy aspirando de manera correcta es ingresar o coincidir en lo que es mi medida, ¿no? Como esto tiene una medida, si yo tengo mi nivel del tubo 22, mi sonda de circuito cerrado también debe coincidir con mi nivel 22. Lo voy a hacer coincidir a nivel 22. Coincide nivel 22 tubo, nivel 22 de circuito cerrado, esa es mi medida para aspirar. Y no me estoy pasando más de esta luz, más de este bisel, de lo que es el tubo endotraqueal, porque yo necesito solamente mantener libre de secreciones todo este tubo endotraqueal. Acá tenemos así, ¿no? Coincide entonces, sonda de circuito cerrado, nivel 22, tubo endotraqueal nivel 22, eso es mi medida para poder aspirar. Una vez que estoy adentro, igualmente giro a la derecha, giro a la izquierda y voy saliendo. Derecha, izquierda, voy saliendo. No me demoro más de 10 segundos para lograr aspirar. Tengo cargada mi célula con suero fisiológico y lo que hago es simplemente conectar a este conector plomo y empiezo a lavar. Acá ustedes tienen una medida, este librito es una medida, y estar en esa posición. Empiezo a aspirar, ¿no? Aspiro y empiezo a instilar el suero fisiológico para lavar solamente mi sonda de circuito cerrado. Esos son los detalles pequeños, tal vez que no continuamente lo hacemos y deberíamos de tener en cuenta que estos detalles hacen la diferencia en nuestro trabajo. Estos pequeños detalles son los que generan que nuestro paciente no se nos infecte, que tengamos menos infecciones intrahospitalarias. Y también es importante, que tal vez no lo puse, es la higiene oral, ¿no?
cuán importante es la higiene oral de nuestros pacientes. Lo ideal es hacerlo siquiera mínimo en cada turno para lograr tener una buena estado de la boca, prevenir las aspiraciones y también prevenir las infecciones a nivel cardíaco, porque una carie mal curada, una boca mal curada, vamos a tener en cuenta que estas microbacterias van a ingresar, puede ser a la musculatura cardíaca generando endocarditis o puede ingresar a la vía aérea generando las neumonías intrahospitalarias, ¿no? Eso es en cuanto a la intubación. Cuando vamos a hablar de extubación, vamos a hablar también casi de algunas pautas o pasos que vamos a considerar también al momento que ha sido la intubación, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuáles son igualmente, como teníamos, factores predictores de la secuencia de intubación difícil y también los factores predictores para una intubación efectiva y rápida? Vamos a tener también para la extubación, considerando que este paciente esté en ventilación mecánica, vamos a tener factores predictores del destete de la ventilación mecánica. Entonces, uno de los indicadores es que mi frecuencia respiratoria esté dentro del rango normal, que el tiempo de la permanencia en la ventilación mecánica también sea un rango establecido, la prueba de ventilación espontánea, la resolución de enfermedad, o sea, que ha estado en estado de shock, o un tipo de insuficiencia respiratoria. Se supone que este paciente ya ha salido de su etapa crítica para lograr retirar este tubo endotraqueal y obviamente la ventilación mecánica, ¿no? Que el PASI sea mayor de 250 milímetros de mercurio para también poder retirar el tubo endotraqueal y obviamente la ventilación mecánica. Esta es también una guía muy importante chilena, donde nos habla, por ejemplo, de los criterios clínicos para el destete del paciente, de la ventilación mecánica y más adelante lo que va a ser la extubación, ¿no? Mejoría, dice, en la condición que causó la insuficiencia respiratoria o necesidad de intubación. Ya les decía, si tenía shock, tiene que estar de shock en resolución. Si tenía insuficiencia respiratoria, también haya mejorado la insuficiencia respiratoria. Que no esté febril, que no esté taquicárdico, que no esté hiperventilando, que no esté chocado, o sea, que haya una estabilidad hemodinámica, ¿no? Con ausencia o mínima asistencia de drogas vasoactivas. O sea, puede estar, supongamos, con glutamina, no puede estar con una droga o noradrenalina, pero a baja dosis, pero no podemos tener un paciente delicado con criterios aparentemente para poder extubar, ¿no? Igualmente que el CO2 esté mayor de 60 mililitros de mercurio, que nuestro PIB no sea mayor de 10 centímetros de agua, que el PASI sea mayor de 150, que la función inspirada también sea menor de 40%, son criterios, que el volumen vital sea mayor de 5 ml por kilogramo de peso, que el volumen en minutos también sea menor de 15 litros por minuto, que tengamos un estado neurológico adecuado, ¿no? O que estemos con un RAS de 0 o -1, que la escala de Glasgow también sea mayor de 9 puntos, para poder extubar al paciente. Esto es lo que estoy leyendo, son criterios facilitadores para una extubación o para un destete más fácil de nuestro paciente. No podemos tener, miren, cuán importante es tener un balance neutro o negativo. No podemos extubar a un paciente congestivo, ¿no? Que está con bastante crédito, que está con atelectasia, que está con neumotoras. No se puede extubar a ese tipo de pacientes porque el fracaso va a ser más fácil, ¿no? Que haya, dice, estabilidad en cuanto al equilibrio ácido-base, los electrolitos también que estén normales, que la capacidad del paciente, dice, para iniciar un esfuerzo inspiratorio le permita sostener una ventilación a modalidad espontánea. Si el paciente estuvo en asistido controlado por presión o asistido controlado por volumen y el médico le ha pasado a presión SIM,
después le puede haber pasado a CPAP, o tal vez de sentido controlado por presión haya ido a CPAP y tengamos una respuesta, es un criterio también para considerar para el destete. Lo que dicen las guías, al menos, por ejemplo, de estos 9 ítems, nuestro paciente debe tener más del 60%, quiere decir de 6 a 7 ítems positivos para poder lograr el destete o la extubación. Miren cuáles son los criterios de fracaso, ¿no? El índice de respiración rápida superficial alterada o elevada, ¿no? No ayuda a que ese paciente tenga una buena extubación. Esto, por ejemplo, vamos a verlo cómo se hace la prueba de ventilación espontánea. Si un paciente está hiperventilando, una frecuencia respiratoria mayor de 30, no nos va a ir bien. Frecuencia cardíaca dice mayor de 140, tampoco. Una hipertensión o una hipotensión no es conveniente todavía, ¿no? Una saturación menor de 90%, igualmente esperemos todavía. Un PO2 menor de 60 milímetros de mercurio, tampoco. Un PAFI menor de 150, no estuve. Está con una hipoventilación aguda, con una PCO2 menos de 10, no tiene criterio, ¿no? Respiraciones dificultuosas, o sea, paciente que tiene roncantes, que tiene crépitos, que tiene sibilantes, ellos son los que van a fracasar de manera más rápida cuando nosotros vamos a querer respirar extubando traqueal. Entonces, consideremos estos criterios, tanto estos criterios buenos como estos criterios que son negativos para el destete o el retiro de este tubo endotraqueal. Tenemos acá dos pruebas muy fáciles para poder ver que el paciente va a ir bien en el momento de la extubación, ¿no? Son pruebas de ventilación espontánea. La más sencilla y la que conocemos y que de verdad hace, no sé, unos 3 o 4 años decían que esta ya no se debe usar, pero miren, en esta guía del año pasado nada más, la guía chilena, vuelve a decir que debemos de trabajar con la ventilación espontánea colocando al paciente en el tubo en T, el famoso tubo en T, ¿no? Desconectar al paciente del ventilador y conectarlo a una pieza en T, como se ve en la imagen, con un aporte de oxígeno según la necesidad. Si el ventilador está con un PIO de 35%, también en este mismo PIO2 pongámosle en el sistema Venturi, por ejemplo, a un PIO2 de 35%. Vemos cómo va en tubo en T. Recordemos que esta ventilación espontánea o el destete es de manera progresiva. Yo puedo poner 1 hora de tubo en T, 2 de ventilación mecánica. Puedo poner 2 horas de tubo en T, 4 de ventilación mecánica. Pero si ni siquiera ese paciente llega a la hora de tubo en T y ya está poliméico, hipertenso, taquicárdico, estamos haciendo falla de esta prueba, ¿no? Otro de los predictores es que el paciente esté en CPAP, ¿no? El paciente conectado al ventilador con una mínima presión de soporte, igual o menor que 8, o una PIP también menor que 8, en modo CPAP o presión CIP, que logra tolerar, es un buen criterio para extubar. Paciente, como ven en la imagen, con tubo endotraqueal conectado a ventilación mecánica, en modo CPAP, en modo presión CIP, con parámetros mínimos, no taquicárdico, no con volúmenes pidales bajos, no con PIO2 alto, igualmente es un criterio para lograr una extubación eficaz. Cuando me dicen, ya, este paciente ha respondido muy bien a la prueba de tubo en T, este paciente ha respondido bien al CPAP o presión CIP, vamos a decidir extubar, yo tengo que volver a listar mis materiales así como fue para la intubación. ¿Por qué? Nos ha ocurrido, o sea, de 50 pacientes, uno nos va a ocurrir que vamos a requerir la reintubación porque al momento que se sacó el tubo, a pesar de tener todas las pruebas, hace un espirofaringio, debo tener mis materiales a la mano. En mi mesa, cuando me dicen voy a extubar, debo tener colocado mi bolsa resucitadora, mi laringoscopio en la mano, mi tubo endotraqueal, el mismo número que está colocado en mi paciente,
ni aspirador de secreciones, ni coche de paro, para, si fuera necesario, volver a reintubar. Mi paciente tiene que estar monitorizado y yo en alerta con todos los parámetros correspondientes para decidir cómo va a ir este proceso, que es en realidad muy trabajoso para nosotros como personal de enfermería, pero es muy satisfactorio que nuestro paciente logre ser extubado sin complicaciones, sin que tenga estridor, y eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, para el procedimiento de extubación, yo voy a explicar al paciente, porque recordemos que el criterio es que el paciente esté con un RAS de 0 o -1, esté con un Glasgow de mayor de 9 puntos, eso es lo ideal. Entonces yo debo explicar a mi paciente que va a ser extubado, que le van a retirar el tubo que le fastidia, señor Pérez, ese tubo que le fastidia bastante en la boca, ya lo voy a sacar, necesito su colaboración. Debemos nosotros haberlo ya movilizado, por ejemplo, si estamos en las unidades, yo lo debo haber bañado a mi paciente y ya lo debo dejar semi-sentado, al menos en 30 grados para poder extubar. Programar CO2 para una saturación mayor de 95, ya les comentaba, ¿no? Si este paciente está con CO 35, yo puedo extubar y puedo salir a una cánula nasal. Puedo extubar y también puedo salir a un sistema Venturi, porque también el Venturi te da 35, flujos bajos y flujos altos. Entonces yo, no, por ejemplo, no cuento con una cánula, pero tengo el Venturi, puedo trabajar flujos bajos y flujos altos, y lo ideal es que estemos evaluando la saturación que esté mayor de 95%. Debo aspirar, miren, secreciones en la vía oral y después recién aspirar las secreciones por tubo endotraqueal con el sistema cerrado para evitar, por ejemplo, la dispersión de gotitas, ¿no? Decido retirar el tubo endotraqueal, pero debo desinflar primero el CAF, ¿no? Recordemos desinflar el CAF, retirar todos los esparadrapos fijadores de la boca, poner el ventilador en modo stand-by o en espera, y cuando vez que hemos retirado el tubo endotraqueal y hemos desconectado del ventilador, debemos poder colocar un protector a nuestro ventilador. Normalmente para este procedimiento de extubación es enfermera, médico y personal técnico. Eso es lo ideal, que tengamos como profesionales en el trabajo, que estemos los tres. Porque hay veces, mientras yo estoy aspirando, estoy retirando el tubo, he desconectado del ventilador, el personal técnico ya se ocupa de cubrir, de colocar la máscara de Venturi, porque está con los guantes más limpios que yo, porque yo tengo los guantes contaminados, porque estoy sacando el tubo que está sucio, estoy aspirando las secreciones también que están contaminadas, y el médico está en alerta de todo el procedimiento que se realiza. Por eso es importante que todo el equipo esté al momento de la extubación. Dice, extubar sin desconectar tubuladuras de tubo endotraqueal, dejando puesto el filtro, ¿no? El humidificador y el ventilador conectado a un guante estéril para tal vez en algún momento volver a reutilizarlo. Realizar la aspiración endotraqueal con sistema cerrado para evitar la aerolización de partículas o salida de secreciones. Administrar oxígeno convencional, les comentaba Venturi y cánula nasal, o puede también ser que yo salga a ventilación no invasiva. Igualmente las máscaras hay que tener listas, ¿no? Cubrir con una mascarilla quirúrgica la nariz y la boca de la persona si estaba recibiendo oxígeno por cánula nasal, y esto es específicamente en las áreas COVID de la acotación, ¿no? Una vez realizado el procedimiento, hacer la higiene de manos. Acá quiero hacerles una acotación para hacer el siguiente. Un ratito voy a dejar de compartir. Y lo que vamos a hacer es, cuando yo salgo al momento de que estoy extubando, si estoy trabajando con circuito cerrado, lo que hago es yo aspiro, o sea, salgo, ¿no? Salgo ahí, hasta ahí, saco el tubo, está obviamente desinflado el CAF, voy a desinflar acá para que ustedes lo vean. Una vez que he desinflado el CAF y también una vez que he logrado una vez que hemos logrado aspirar secreciones por boca,
y hemos logrado tener permeable tanto la boca y el tubo, yo voy a tener que salir siempre quedándome con el poquito encerrado, ¿no? Voy a desinflar mi cap. No se puede desinflar el cap. La idea era demostrarles, un poquito alzada, están mirando, acá lo que les quería demostrar es esto. Ha quedado el protector del balón de neumotoxina en taponamiento y no se puede lograr desinflar el balón. Entonces, una vez que está desinflado, lo que hago yo es con hacer un circuito cerrado, voy saliendo, aspirando y voy sacando el tubo de la boca. Así es lo que voy haciendo, ¿no? La idea es barrer todas las secreciones que tengo en el largo tracto bronquial, en las vías aéreas superiores, para poder dejar esta vía aérea limpia y lograr aspirar todas las secreciones a mi paciente. Eso es lo ideal, ¿no? Cuando nosotros estamos extubando. Vamos a seguir. Entonces, para extubar al paciente, ya les decía que hay que preparar también un material como si fuera para la intubación, ¿no? Eso es importante considerar. Así como tenemos factores buenos y factores negativos, hay factores clínicos que requieren una reintubación. ¿Cuándo el médico va a decidir nuevamente reintubarlo? Cuando hay una parada cardiorrespiratoria o respiratoria, pausas respiratorias con pérdida de conciencia, o sea, el paciente está jadeando, ¿no? Deterioro de la conciencia, agitación psicomotora grave inadecuada, ¿no? Condicionada por la sedación, aspiración masiva, o sea, abundantes secreciones, ausencia de tos, ausencia de reflejo nauseoso, una frecuencia cardíaca menos de 50, el paciente está con inestabilidad hemodinámica, no hay reflejos, dependiente de vasopresores, una cirugía urgente, el nivel de Glasgow, como les mencionaba, menos de 9 puntos, ¿no? Estos son criterios de que no está yendo bien nuestra intubación. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al fracaso de la intubación? Si tenemos un paciente anciano, ¿no? Mayor de 65 años, hay que manejarlo con mucha cautela porque puede ser un criterio para el fracaso de la intubación. Un paciente con insuficiencia cardíaca, con problemas dependientes de ventilación mecánica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un paciente con una Apache superior a 2, está crítico todavía, un paciente adelgazado de 30 kilos, una necesidad constante de aspirar secreciones, no es un buen predictor para la extubación eficaz. El destete prolongado, dice, con fallas continuas, ¿no? De destete, cuando es diabético, cuando es hipertenso, cuando tiene falla cardíaca, cuando es fibrilador. Entonces hay que considerar que esto es un factor de riesgo de que nos pueda fallar una extubación. Y la ventilación invasiva más de 7 días también es un factor de riesgo que va a demorar la extubación. ¿Cuáles son los factores clínicos de reintubación a mediano plazo? Estos son los factores de riesgo asociados al fracaso de extubación en forma general, y estos son, por ejemplo, a mediano plazo. O sea, el paciente puede estar 2 o 3 días sin tubo endotraqueal, pero a medida que van pasando los días va deteriorándose nuestro paciente, ¿no? Igualmente, es una presión de CO2 que ha bajado, puede estar hipocapnia o hipercapnia, ¿no? El Glasgow, deterioro del Glasgow, ¿no? Falta de mejoría o empeoramiento de signos que sugieren fatiga muscular respiratoria, ¿no? Son criterios en que nos van a decir que a mediano plazo vamos a tener que reintubar al paciente. Hipotensión, ¿no? Uso de vasopresores, secreciones abundantes, la saturación menor del 85%, el PO2 mayor del 50%, un PASI menos de 200, que son criterios a largo plazo. O sea, yo puedo extubar hoy día, está muy bien mi paciente, pero mañana va decayendo, pasado va decayendo y así, entonces son factores clínicos que van a decir que va a tener que reintubar a nuestro paciente, ¿no? Esto vienen a ser en forma general los criterios
para poder extubar a nuestro paciente. Y yo me quedaría para hacer el cierre con este cuadro principal de esta secuencia rápida de intubación. Cuán importante es tener en consideración los tiempos, ¿no? Miren, para organizar mi tubo, mi bolsa resucitadora, mi laringo, mi guía, necesito solo menos de 10 minutos. Para hiperoxigenar o preoxigenar a mi paciente necesito menos de 5 minutos. O sea, dar ventilación con una bolsa resucitadora, menos de 5 segundos. Para sedarlo necesito menos de 3 minutos. Sedación, analgesia y relajante muscular. En las fases de apnea vamos a tener 4 pasos: inducción, posición, laringoscopía y el tubo. Y miren, el tiempo es más corto. La duración de la apnea, lo ideal es que dure menos de 1 minuto. Para la inducción necesito sedarlo, o sea, tener parálisis muscular e hipnosis que debe durar casi nada. La posición del paciente y la presión de lo que es el cricoideo debe ser 20 segundos para lograr ingresar el laringoscopio, mire, entre 45 a 60 segundos y colocar el tubo en menos de 1 minuto. Esto, si yo voy en tiempos, 10 minutos, 5 minutos, 15, prácticamente en 20 minutos, exagerando, yo tengo que hacer esta secuencia de intubación rápida. Y para eso necesito conocer mis materiales, necesito estar presta y lista para poder trabajar en el momento tanto de la intubación como de la extubación. Esta secuencia y este procedimiento es inmediato, ¿no? Esto vendrían a ser todos los criterios que les puedo dar en esta tarde. Ustedes van a encontrar, como les mencionaba, en el internet bastante información, pero esto es en manera resumida y un poco parte de nuestra experiencia personal en cuanto al manejo de la intubación y extubación. Si alguien tuviera alguna pregunta, colegas. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Estaríamos dando por terminada la presentación. Espero que haya sido de su fortalecimiento profesional y sus conocimientos. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, licenciada Jessica. Como no hay pregunta, le damos la finalización. Hasta el próximo evento. Muchas gracias. Luis, no te escuché bien, disculpa. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy, licenciada Jessica, y la esperamos para el próximo evento, el día domingo. Muchas gracias. Gracias.